Comenzando Amazonía. Amigos, estamos aquí con Eduardo León en esta gran exposición del Museo de Misiones Salesianas, Amazonía, y por supuesto el gran protagonista, estas etnias del Amazonas ecuatoriano principalmente, y dejamos que sea él mismo que nos explique todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años para retratar esta realidad. Hola con todas, pues nada, esto es un compendio un poco de mis 10 años en Ecuador, en el que pude participar junto a comunidades nacionales indígenas del Ecuador en su defensa por los territorios, por el medio ambiente, y un poco recoge un poco esos 10 años de periodismo que llevamos a cabo, pues dar voz a estas luchas que existían en el Ecuador y sobre todo en la Amazonía en este caso. Claro. ¿Cuál fue, Edu, la realidad más ruda y cruda que pudiste verificar? Sobre todo que ellos son los principales defensores de su territorio y hay tanto desarrollo. Ahorita estaba leyendo que hay una mina de cobre, un sector de cobre que lamentablemente dieron concesiones a los chinos y bueno, ahorita los están desplazando. Esto dentro de muchas otras cosas, la minería, la explotación petrolera. ¿Qué fue lo más rudo que encontraste? El rudo es la lucha constante diaria que sufren estas comunidades, ¿no? Que sufren el acoso permanente del capital extractivista, ya sean petroleras en el norte de Ecuador, como lo que mencionabas en Tundaime, minerías de acero abierto con capital chino, ¿no? Estas comunidades viven constantemente en esa lucha, en que sus territorios sagrados no se contaminen, y lo más duro es eso, ver que todavía hace apenas 2 semanas asesinaron a un líder de la CONAIE, Confederación Nacional Indígena del Ecuador, y que detrás de estas luchas hay muertes. Claro, y la posición de los gobiernos nacionales, que son en todo caso junto con ellos los defensores de estos territorios sagrados, ¿cómo la pudiste percibir en los 10 años que estuviste? Pues yo creo que hay que hacer una mirada histórica a esta problemática, porque el problema no viene del gobierno del turno en el que está. Yo creo que los poderes fácticos capitales que manejan el extractivismo en el mundo pueden más que las políticas de un gobierno, ¿no? En la exposición había un vídeo que partía del primer barril de petróleo que se sacó en los años 78 en el Ecuador, cuando había una dictadura, y luego pasó por la época que me correspondía a mí, fue la época de Rafael Correa, el cual prometió, por ejemplo, tenía un gran proyecto de no tocar el Yasuní a cambio de que países del primer mundo, entre comillas, donase para que no se extrajese el petróleo, pero que nos dimos cuenta que eso al final era una falsa también, ¿no? Que al final los poderes fácticos de la economía pueden más que cualquier política y cualquier política pública, cualquier gobierno, ¿no? De turno. Esto es una pequeña parte de esa selva amazónica, y que esto se multiplica y se repite en todos los territorios de Abya Yala, que es como se llamaba a todo lo que conocemos como América Latina, ¿no? En las protestas indígenas, sobre todo las de Ecuador, suele repetirse una frase que se le atribuye a un indígena que en los años 60 empezó a luchar por una distribución equitativa de la tierra. Yo no sé si ustedes saben, pero en toda Latinoamérica la tierra estaba en manos de grandes terratenientes que permitían que los indígenas y otras personas campesinas trabajaran esa tierra, y a cambio no les daban un sueldo, sino un pedazo de tierra medianamente fértil para que puedan sembrar su sustento. Entonces, esa fue como la primera gran lucha, ¿no? Dolores Cacuango es una mujer que empezó con esa conciencia de vamos a tratar de hacer este mundo más equitativo. Ella, en una frase en medio de un gobierno de dictadura militar, tratando de pedir esa reforma agraria, ella dijo esto: somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esa frase ha sido citada muchísimas veces y infunde coraje a las protestas que se hacen continuamente. Centrémonos ya ahora en lo que es Ecuador, que es las fotos que ustedes pueden ver aquí en esta sala, porque desde los años 90 hubo un gran levantamiento indígena en el que pedían pues básicamente ser reconocidos como ecuatorianos, porque no estaban reconocidos, las leyes no estaban para ellos ni para protegerlos, no los tomaban en cuenta. Entonces en los años 90 inició el gran levantamiento indígena, y a partir de eso
siempre están volviendo a las ciudades reclamando sus derechos. La invasión empieza con los caucheros. Hay crónicas que dan cuenta, digamos, de cómo los caucheros mataban a los guaraní, ¿no? Hay algunas crónicas, algunas de ellas están escritas en un libro que se llama La Nación Guaraní, escrita por el misionero capuchino Miguel Ángel Cabo de Liza. Él va contando cómo, digamos, esta población guaraní fue ya remediada en un grupo que se quedó, digamos, prácticamente sin contacto hasta ahora, es decir, que han sobrevivido a las invasiones caucheras y luego a las invasiones petroleras. Hay unos grupos familiares pequeños llamados Tagaeri, Taromenani o Tubacairi, que aún permanecen, digamos, al margen, digamos, de la sociedad occidental. Josefina, ¿me podrías comentar qué está pasando hoy en la Amazonía Sur? Lo que está sucediendo, gran impacto de las mineras. La provincia de Morona Santiago, donde que es territorio Shuar, sí hay petróleo, hay muchas riquezas mineras, no solo el oro, hay cobre, hay uranio y otros. Y en el gobierno de Rafael Correa, nosotros, el pueblo ecuatoriano, confió de que era un gobierno revolucionario, iba a respetar, iba a apoyar mucho para el buen vivir en la Amazonía ecuatoriana a los pueblos sin distinción, pero lamentablemente con el gobierno de Rafael Correa hubo bastante incidencia y dio apertura a las mineras extractivas a cielo abierto, grandes concesiones mineras en la Amazonía y en la provincia donde que estamos. La ley ambiental también que le exige al Estado respetar los territorios, áreas verdes, los pocos que nos quedan en la Amazonía y en diferentes lugares del país ecuatoriano. Lamentablemente, la cual hay mucho incumplimiento de los gobiernos, del gobierno de nuestro país, Ecuador, pero nosotros como pueblos autónomos siempre nos mantenemos firmes. En el 2017, mi persona desafió todos estos obstáculos y puso el primer paso al frente con esta guardia indígena, como la primera mujer guardia en un grupo de solo hombres. Entonces ahí fue un comienzo de ser líder, de cuidar nuestro territorio, de que como mujeres también tenemos las ganas de cuidar, las ganas de proteger la casa de nuestros hijos, la madre tierra, ya que somos y estamos conectadas espiritualmente con territorio, con la medicina sagrada que es para nosotros. Ha sido una lucha con estas grandes empresas mineras muy dura, ya que como mujeres tenemos que alzar nuestras voces, desprendernos de nuestros miedos, desprendernos de las vergüenzas, de los miedos y todo eso, y poder salir al frente con nuestros hijos en brazos y gritar que no hay un territorio vacío, que ese territorio no está vacío, ese territorio no está en venta, no está en oferta, ese territorio tiene gente y esta gente es cofán, que vivimos ahí, que tenemos que dejar un futuro para nuestros hijos, que tenemos que dejar un futuro para el mundo, que tenemos que dejar un legado, así como dejaron nuestros ancestros a nosotros, un legado hermoso, nuestra casa, que es nuestro territorio. Amigos, los invitamos a esta gran exposición que está en el Museo de Misiones Salesianas, aquí en Madrid, calle Lisboa.